Crecimiento empresarial, tu espacio ideal para generar ideas y estrategias innovadoras que permitan crecer tu negocio. Aprenderás temas de productividad, creatividad, ventas y mucho más. Queremos ayudarte a profesionalizar tu pasión. Yo soy Caro Cruz y esto es Crecimiento Empresarial. Hola, soy Caro Cruz y esto es Crecimiento Empresarial. Y el día de hoy voy a hacer este episodio muy diferente a como normalmente los hacemos. Voy a empezar a contarles una historia y con esta historia quiero que empiecen a descifrar cuál es el tema del día de hoy. Esta historia comienza así. Cuando yo estaba en sexto de primaria, siempre justamente en ese año, en la escuela nos obligaban a participar en un concurso de declamación. Todos tenían que elegir un poema, el que más les gustara, y tenían que decirlo. Recuerdo que las primeras que iban pasando lo hacían bien, otras se mostraban un poco nerviosas, pero todas lo hacían. Hubo una compañera en particular en el cual todas nos choqueamos, ya que cuando dijeron su nombre, no pudo pasar. Fue tanto su estrés por pasar y por prepararlo desde meses atrás, que cuando la llamaron, se puso a llorar y no quiso pasar. Años después me la encontré y resulta ser que hoy es una gran conferencista y que se dedica a impartir cursos. Platicando con ella, empezamos a discutir algunas de las cosas que le ayudaron y otras cosas que se dio cuenta que fueron factores importantes que evitaron que ese día hablar en público. Y ese es el tema de hoy. Pero no solamente es hablar en público. El tema del día de hoy es cómo perder la ansiedad al hablar en público. Y es que hoy la glosofobia, si es que algunos no lo conocen, la glosofobia es el miedo a hablar en público o al exponernos en lugares públicos. Ha sido catalogado uno de los miedos más grandes del ser humano. ¿Sí? Imagínense a ese nivel. Y es que existen dos factores, tanto internos como externos, que nos pueden dificultar el poder hablar en público y hoy se los quiero compartir. Los factores internos, hay psicólogos que nos dicen muchos, yo hoy solo les voy a hablar de 3 que he logrado detectar. ¿Cuál es el primero? El primer factor interno que a todos nos sucede es el alto perfeccionismo. Y es que cuando nos han pedido alguna entrevista, algún momento para hablar en público, nos ponemos tan altas las expectativas de no fracasar que el mismo perfeccionismo o la misma autoexigencia hace que esta ansiedad se incremente. El segundo factor interno, definitivamente, como le pasó a esta amiga que me contó después, es que meses atrás de esa experiencia del concurso de declamación, había tenido que participar en un concurso muy similar y en ese momento, por la presión del papá de que quería que participara, se puso tan nerviosa que se le olvidó su diálogo. Por esta mala experiencia, ella ya no quería volver a pasar. Y esto se ha vuelto un factor interno en muchas personas, que por una mala experiencia no queramos volver a afrontar. Y la tercera y el último factor interno, porque ahorita les voy a explicar cómo afrontarlos, es el baja autoestima. Tener baja autoestima o poca seguridad hace que nos perdamos estas oportunidades de ni siquiera intentarlo, ni siquiera intentar exponernos. Ahora, en estos factores internos, ¿yo qué les recomendaría antes de pasar a los factores externos? Hay una estrategia muy buena que es la estrategia de visualización que nos permite atender estos factores internos, que es básicamente imaginar esos momentos cuando vayamos a hablar en público y que los imaginemos de manera que los estamos haciendo de la mejor manera, agradable y positiva. Que te imagines cómo estás hablando, en qué entonación te gustaría estar hablando, cómo es tu público que se está presentando,
¿Cuál es el diálogo que estás presentando? De manera que empieces a lograr esta seguridad personal. Otra de las estrategias que también nos recomiendan es la preparación. Mucha gente prefiere improvisar a prepararse, pero realmente por una falta de preparación es cuando los nervios se acumulan. Y definitivamente, nunca hablar de un tema del que no seamos expertos. Otra de las cosas que a mí me han resultado mucho, en el 2018 más o menos, me seleccionaron para ser TED Speaker y fue algo muy padre porque participé dentro de una convocatoria muy grande y obviamente teníamos esta expectativa de la gente de hacerlo muy bien porque si nos pasábamos del tiempo no iban a subir nuestro video a la plataforma de YouTube. Y recuerdo que a pesar de este estrés, el mero día del evento, con tanta gente que nos iba a escuchar y que posterior se iba a subir el video, muchos de mis compañeros que eran TED Speakers empezaron a hacer diferentes rituales. Sí, rituales. Habían unos que bailaban, otros que cantaban, otros que rezaban. Y uno de ellos me dijo, haz algo, haz un ritual para que esta ansiedad que tienes empiece a disminuir y que realmente te enfoques en lo que quieras compartir. Luego están los factores externos, que los factores externos suelen ser mucho más sencillos de controlar. Y es que la gente piensa que es al revés. Los factores externos vienen siendo el auditorio, las características del auditorio y la cantidad del auditorio que debe de ir. Aquí es importante adaptar siempre nuestro speech o nuestra exposición al auditorio, porque de pronto a mí en lo personal me he topado con gente muy pasiva, muy cansada incluso a veces en los cursos de capacitación que damos y ahí es cuando tenemos que ir adaptando nuestro tono de voz, nuestras dinámicas o incluso hacer más interactivo la exposición para que esto también haga de un espacio algo más armónico para ti como expositor y para la misma audiencia. Algunas de las estrategias para ir también combatiendo estos factores internos son algunas dinámicas que a mí me gusta sugerirles. Por ejemplo, cuando ya vamos a iniciar nuestra exposición, hay 3 cosas fundamentales como actividades. Número 1, el hacer preguntas. Cuando lanzamos una pregunta al público, obviamente tiene que ser una pregunta ya preparada. Esto hace que empieces a interactuar con el público y sobre todo que lo enganches contigo y vas disminuyendo un poquito tu ansiedad. Otra actividad que puedes hacer es ponerles un video en lo que tú te vas ambientando con el mismo grupo y el grupo contigo y vayan entendiendo el contexto de tu plática. Y otra actividad que me encanta, pues siempre van a ser estas dinámicas rompehielo que puedes realizar con el mismo público, desde votaciones, el ir alzando la mano con preguntas guiadas y que esto vaya haciéndote a ser más seguro con lo que tú les vas diciendo. Siempre las expectativas que nos ponemos son más altas de lo que el mismo auditorio tiene para nosotros. Entonces recuerda, prepararte, elegir un tema del que seas experto, utilizar dinámicas para alivianar esa ansiedad, pero sobre todo visualizarte con ese éxito que tú esperas. Estoy seguro que si lo haces, poco a poco esta ansiedad irá disminuyendo. Yo soy Caro Cruz y esto fue Crecimiento Empresarial.